Hoy vamos a hablar de cómo piensan los jueces la igualdad. Y bien, ¿por qué cómo piensan? Porque en realidad la igualdad se piensa de muchas maneras. Si bien podemos estar de acuerdo en que todas las personas somos iguales y merecemos el mismo trato, no siempre estamos de acuerdo en si una situación concreta es discriminatoria o no. Así como tampoco en el modo y el alcance que debe tener la intervención del Estado para resolverla. ¿Y por qué los jueces? Bueno, para empezar, porque si un caso llega al Poder Judicial es porque estamos muy probablemente frente a una situación que es vivida como insoportable por el reclamante. Y como vamos a ver con los casos, el éxito o el fracaso del reclamo depende muchas veces de la fórmula de igualdad que apliquen los jueces. Antes de ir a la jurisprudencia, no obstante, conviene detenernos un poco en esto que llamamos fórmulas de igualdad. Nosotros encontramos 4 fórmulas básicas de pensarla. Seguramente hay muchas más, pero estas 4 son las más habituales en el ámbito del derecho y nos permiten ordenar y analizar las respuestas judiciales. Las fórmulas pueden ser vistas como lentes, más o menos poderosos para analizar reclamos concretos. Así, la fórmula más básica es la de la igualdad formal, que exige que a todos los individuos se les apliquen las mismas leyes. Por ejemplo, el principio del derecho penal que exige al mismo delito la misma pena. Ahora bien, cuando dos personas se encuentran en una situación muy asimétrica, aplicar esta fórmula puede ser de hecho discriminatorio. No se puede tratar del mismo modo a un cliente que a una empresa de telefonía celular o a un trabajador que al dueño de una empresa. Esto nos lleva a la segunda fórmula, que es la de la igualdad material o como no discriminación, y que exige que se tengan en cuenta las condiciones en las que se encuentra el reclamante. De todos modos, a veces los tratos discriminatorios no dependen de la posición individual de la persona, sino de su pertenencia a un grupo subrepresentado o minorizado dentro de la sociedad. Este es el caso de las mujeres en nuestras sociedades patriarcales o de las minorías étnicas. En estos casos es preciso recurrir a una lente más poderosa, que es la de la igualdad como no sometimiento, y que exige que el Estado compense a través de acciones afirmativas las desigualdades vigentes en una sociedad determinada. Por último, tenemos la fórmula de igualdad como redistribución y reconocimiento, que exige que, además de analizarse las condiciones de asimetría económica, social o cultural, se revisen también las instituciones vigentes, a fin de garantizar que quienes reclaman logren llegar a ser miembros plenamente reconocidos de la sociedad. Esta fórmula es, por ejemplo, la que ha llevado a adaptar el régimen de propiedad para pueblos originarios. Bien, ahora que tenemos claros cuáles son los modelos de igualdad, vamos a ver qué es lo que encontramos en la jurisprudencia. El primer eje temático que tomamos fue el derecho a la vivienda digna. Analizamos en este caso el rol del Poder Judicial del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la resolución de casos sobre vivienda digna. Nuestro objetivo fue analizar cómo los jueces de este fuero utilizaron distintas formas del argumento de igualdad en diferentes casos como estrategias tendientes a consolidar u obstaculizar una jurisprudencia receptiva del derecho a la vivienda digna. En primer lugar, analizamos la problemática del derecho a la vivienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y luego los programas que implementa el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para abordar o solucionar estas problemáticas. Luego elegimos 4 casos o fallos de distintas instancias de este fuero en los que las juezas o los jueces utilizaron distintas formas del argumento de igualdad para resolver con diversos resultados y los analizamos cualitativamente. El primer caso fue Alba Quintana, fue un caso del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alba Quintana era un hombre de mediana edad que vivía en situación de calle y que solicitaba la continuación de un subsidio habitacional. El tribunal utilizó el argumento de igualdad en su variante de igualdad formal como igualdad ante la ley para denegar su inclusión en el programa de vivienda. Lo hicieron básicamente con 3 argumentos. El primer argumento fue el de la división de poderes. El tribunal sostuvo que el Poder Judicial no debería inmiscuirse en las decisiones que toma el Poder Ejecutivo para repartir beneficios. Es decir, el Poder Judicial debe ser un árbitro imparcial que solamente controla la legalidad de los actos del Poder Ejecutivo, pero nunca cuestiona su oportunidad o su justicia distributiva. Si el Estado decide otorgar un recurso a un grupo de personas, entonces el Poder Judicial no debe cuestionar o no puede cuestionar esa clasificación que realiza el Poder Ejecutivo. En segundo lugar, sostuvieron que un juez no puede priorizar a un grupo que la Constitución Nacional no prioriza.
En este caso, el tribunal entendió que solucionar el problema habitacional de Alba Quintana, continuando con el subsidio, sería violar el principio de igualdad porque Alba Quintana, que era un hombre de mediana edad, no formaba parte de los grupos vulnerables que la Constitución tutela especialmente. El tribunal sostuvo que el argumento de igualdad sirve además para que el Poder Judicial clarifique solamente los criterios que utiliza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para otorgar los subsidios. Es decir, no se trata de analizar si en el caso concreto Alba Quintana necesitaba de esta asistencia habitacional, sino asegurar que las personas comprendidas dentro de las categorías que establecen la Constitución o las normas y que son categorías vulnerables específicas como personas con discapacidades o personas menores de edad sean beneficiarios de estas políticas. En ese sentido se sostuvo básicamente que según esta construcción del argumento de igualdad, la igualdad tiende a resguardar a las personas y que las personas sean tratadas según las categorías establecidas por la ley y que las personas dentro de una categoría sean tratadas de igual manera. El tribunal no se pregunta acerca de los motivos o razones que pueden justificar o no un trato diferente y no confronta las leyes o los decretos con normas constitucionales o de derechos humanos. En segundo lugar, podemos interpretar el argumento de igualdad formal de manera más amplia, es decir, como igualdad como no discriminación. En este caso nos preguntamos acerca de los motivos que justifican un trato diferente, a diferencia del caso anterior. Esta es la estrategia que se utilizó o que utilizó la Cámara de Apelaciones en el fuero, la Cámara de Apelaciones del Fuero para resolver el caso Asociación Civil por la Igualdad contra el Gobierno de Ciudad de Buenos Aires sobre amparo. La Asociación No Gubernamental ASIG había demandado al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que incluyese a los habitantes de ciertas villas de la ciudad en los planes y los servicios que promocionaba para plazas y parques de la ciudad en el resto en sus páginas web y que aplicaba al resto de los barrios porteños. En este caso, la Cámara condenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a implementar en las villas los mismos planes y servicios que implementaba en los otros barrios y se preguntó por qué el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuidaba y había creado plazas y parques en barrios urbanizados de la Ciudad de Buenos Aires y no los había creado en las villas o en los asentamientos. Además, se preguntó si esa diferencia de trato entre personas que viven en las villas o en los asentamientos y personas que viven en barrios urbanizados era legítima o no era legítima. En ese sentido, los jueces de la Cámara entendieron que no existían razones para dar a los habitantes de las villas un trato distinto respecto de los habitantes de otros barrios porteños, especialmente cuando se trataba del cumplimiento del derecho a una vivienda digna, el derecho a un ambiente sano o el derecho al goce de espacios verdes. En ese sentido, sostuvieron que no surgía de ninguna norma que ellos tuviesen, o sea, que las personas que vivían en las villas o en los asentamientos tuviesen características que justificase esta diferencia de trato. Por lo tanto, sostuvieron que los motivos que alegaba el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no eran suficientes para realizar esta diferencia. Finalmente concluyeron que la no incorporación de las villas a los nuevos procesos, a los procesos de remodelación, a los procesos de creación de parques y plazas porteños, implicaba en sí misma una conducta que era omisiva y discriminatoria respecto de las personas que vivían en estas villas y que se agregaba a las ya precarias condiciones de existencia de los habitantes de las villas y los asentamientos. Finalmente analizamos dos casos, uno de ellos de una familia con varios hijos y otro caso de un grupo de mujeres con sus hijos que se iniciaron ante la primera instancia o que fueron resueltos por juzgados de primera instancia del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad. En estos casos, estas familias habían sido beneficiarias de subsidios habitacionales que habían sido establecidos por decretos. Los decretos establecían límites temporales para el otorgamiento del subsidio. Es decir, el subsidio se daba, por ejemplo, una vez por mes durante 6 meses, nada más. En este caso, los jueces de primera instancia que entendieron en estos casos utilizaron el argumento de igualdad en su variante de igualdad como no sometimiento. En ambos casos, las juezas sostuvieron que el Estado no podía desatenderse de personas en situación de vulnerabilidad, alegando que los subsidios tenían un plazo o una duración temporal limitada.
Es decir, no importaba que las normas que creaban los subsidios estableciesen límites. Lo importante era que la situación fáctica de vulnerabilidad de las personas que se encontraban en situación de calle persistía y que eso justificaba que continuase incluyéndolos en los planes de vivienda. En ese sentido, sostuvieron que el gobierno estaba obligado por normas constitucionales y derecho internacional de los derechos humanos a tomar medidas para el cumplimiento y la efectivización del derecho a la vivienda digna de estas personas. Entonces, observamos que los jueces y las jueces del fuero utilizaron en estos casos, en los casos que mencioné, distintas formulaciones del principio de igualdad y diversas estrategias para hacer lugar o rechazar peticiones por el derecho a la vivienda. Entonces tenemos en un primer caso, por ejemplo, que se utilizó el principio de igualdad en su variante de igualdad formal y en su versión más restringida de igualdad ante la ley como una estrategia dentro de las sentencias o en las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y en las defensas planteadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para restringir la efectivización del derecho a la vivienda digna. Y el principal argumento que se toma en estos casos es la división de poderes y la no intervención del Poder Judicial en las decisiones del Poder Ejecutivo. Observamos que no es suficiente para solucionar este tipo de casos. Después tenemos otros casos en donde el argumento de igualdad formal se utiliza en sentido de igualdad como no discriminación. Y en estos casos la igualdad sirve para argumentar a favor de los reclamos de vivienda digna, pero desde un lugar menos revolucionario que el de igualdad que el de la utilización de la igualdad como no sometimiento. Entonces, por ejemplo, se argumenta que no hay motivos suficientes para justificar el trato desigual que realiza el Estado respecto de personas en igualdad de condiciones. Observamos que el argumento de igualdad como no sometimiento finalmente es utilizado cuando la argumentación de no discriminación no es suficiente para lograr la efectividad del derecho a la vivienda. Es decir, cuando una interpretación literal de la ley conlleva un resultado injusto o violatorio de derechos humanos, por ejemplo, cuando se establecen límites para el otorgamiento de un subsidio y la condición de la persona que recibe ese subsidio no varía y se continúa encontrándose en situación de vulnerabilidad. Entonces, en estos casos, no basta con analizar por qué algunas personas reciben un subsidio y otras no, sino que lo que se observa son las condiciones materiales que hacen que una persona que recibe un subsidio necesite continuar recibiendo este subsidio para garantizar sus derechos. El segundo eje que abordamos es el derecho de las personas migrantes. Y en este caso uno de los puntos de partida para pensar la igualdad en las personas migrantes es que las personas migrantes de por sí tienen en general un régimen legal distinto, que es el régimen legal de extranjería o de migración. Esta diferencia, al contrario que otros tipos de desigualdad social como la edad o el género, está más bien estructurada en normas que son de extranjería o normas de migración y por lo tanto se trata de una diferencia que está inaugurada históricamente, sostenida y administrada por los mismos estados a través de requisitos de reconocimiento de derechos o posibilidades de expulsión. Esta administración por los estados les deja en definitiva un amplio margen de discrecionalidad a los estados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, sostuvo en este sentido que si bien el principio de igualdad y no discriminación se aplica a las personas migrantes sin importar su estatus migratorio, es decir, si están documentadas o no, eso no impide que los estados otorguen un trato distinto a las personas migrantes respecto de las personas nacionales y a las personas migrantes documentadas respecto de las que no están documentadas. Siempre y cuando, por supuesto, no se lesione el principio de igualdad y no discriminación. Ahora bien, ¿cómo sabemos si se lesiona el principio de igualdad y no discriminación? Existen algunos estándares internacionales sobre la materia, pero en definitiva la cuestión queda en manos de los estados. En este marco, en el proyecto salimos a buscar o a analizar esta cuestión en el derecho argentino o en el Estado argentino. En el 2004 en Argentina se puso en vigencia y se sancionó una ley de migraciones que reconoce derechos a las personas migrantes que en muchos casos superan los mínimos establecidos por estándares internacionales. En particular se reconoció un derecho a migrar, pero también se mantuvieron las facultades de expulsar a las personas. O sea, se reconoce el derecho humano a migrar, pero se mantienen las facultades del Estado de expulsar a las personas.
Además, esta ley reconoce un mandato específico al Poder Judicial como operador de política migratoria, es decir, a través de la revisión o la autorización, a través de revisar o autorizar la administración de la diferencia y haciendo un balance entre el derecho a migrar y las facultades de exclusión de los estados. Entonces, nuestra búsqueda se hizo a través de las sentencias judiciales. El derecho de las personas migrantes que teníamos en mente era el derecho de permanecer en el territorio. Ello es así porque entendemos, citando a Curtis y Pacheca, que quien no tiene derecho al territorio no tiene tampoco derecho a los derechos vigentes en el territorio. Entonces, ¿cuáles fueron las fórmulas de igualdad que encontramos? Para analizar como todo este tema un poco más de cerca, presentamos 2 casos. El primero se llama Granados Poma y el segundo se llama Barrios Rojas. Ambos casos tratan sobre una cuestión que se da con bastante frecuencia en tema de personas migrantes, que son personas que tienen antecedentes penales, que son expulsadas porque tener una condena por una cierta cantidad de años, por una X cantidad de años, es una causal de expulsión, pero que además tienen familia en el país. El hecho de tener familia en el país activaría el derecho a la reunificación familiar, que está en la ley argentina y que en algún otro estándar de derecho internacional y que permite a las personas permanecer en el país. O sea que por un lado tenemos una causal de expulsión, que es tener antecedentes penales o una condena, y por otro lado tenemos una excepción a la causal de expulsión, que sería tener familia en el país, en Argentina. La mayoría de los casos que llegan a la jurisprudencia sobre este tema son rechazados por cuestiones formales. En ese sentido, el caso Granados Poma es uno de los primeros casos en donde hubo un pronunciamiento de fondo. La persona tenía una condena y la había cumplido, y en el interín se había recibido de abogado en la prisión y luego finalmente Migraciones dicta su expulsión cuando sale de la cárcel. Entonces plantea un amparo por considerar que se lesionaban sus derechos constitucionales a vivir junto a su familia que residía en el país, su derecho de readaptación social y su derecho a trabajar en la profesión estudiada. En las instancias ante el fuero administrativo se rechaza la acción por cuestiones formales. Cuando el caso llega a la Corte, se remite al dictamen de la Procuradora. Este dictamen la Procuradora reconoce la tensión que existía entre los derechos de la persona y las facultades del Estado a expulsar a personas migrantes, pero termina haciendo pesar más las facultades de expulsión del Estado. La sola habilitación a expulsar es razón más que suficiente y no es necesario que se realice un examen de igualdad, es lo que sostiene la Procuradora. En Barrios Rojas, la persona se había presentado a regularizar al inicio de Patria Grande, que fue un programa, en el año 2006, pero la residencia es denegada, se dicta su expulsión y su prohibición de reingreso por 15 años al país. Esto por haber sido condenada en 1999 a 6 años de prisión. La defensa había alegado que la persona hacía 20 años que residía en el país, que tenía un círculo familiar en la Argentina, que se había desempeñado en varios trabajos, luego cumplía la condena, es decir, que había continuado con su vida luego de haber cumplido la condena. Estos son los elementos que se tiene en cuenta la justicia para revocar la orden de expulsión finalmente. La Cámara sostiene que la respuesta a este caso en análisis se encontraba en parte en el preámbulo de la Constitución, que afirmaba que su objeto es asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. En ese sentido, la Cámara sostiene que el principio de respuesta se continúa en los artículos 14 y 14 bis, que establece que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, contando entre ellos el de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Luego se menciona el artículo 18 y la Cámara concluye que la actora, como habitante del país, gozaba de los derechos de entrar, salir y permanecer en el territorio argentino, y la Constitución la incluye dentro de su preámbulo con el objeto de construir una unión nacional y consolidar la paz interior. Entonces esto permite avanzar un paso hacia la igualdad formal. Se reconoce que esta persona, que Barrios Rojas, entra dentro de la categoría de habitante, y por eso no se justifica que tenga o que reciba un trato diferente. En ese sentido, la Cámara sostiene que en ese caso se debía hacer un test de razonabilidad en la medida que la actora había sido condenada y cumplido su condena por un delito que llevaba consigo la expulsión del país, sin perjuicio de lo cual
se facultaba a la autoridad administrativa, en casos excepcionales, a admitir la permanencia. Y en ese sentido se considera acreditado, se considera aprobado que la señora Barrios Rojas tenía su grupo familiar en Argentina y además que una vez cumplida su condena penal había continuado trabajando y se había reinsertado en la sociedad argentina. Y es aquí en donde se hace un test de razonabilidad, poniéndose en juego el derecho humano a la unidad familiar, con la norma que condena a expulsar del país a quien haya cometido un delito. Y aquí el resultado no puede ser otro, sostiene la Cámara, que el de entender que no resulta razonable la solución tomada por la autoridad administrativa, que era la de expulsar a la mujer, a la señora Barrios Rojas. Entonces reconoce que es posible que ella entre en la categoría para ser expulsada, pero cuestiona su aplicación al caso porque no considera que la expulsión sea razonable. Sostiene que la aplicación es discriminatoria, que una persona debe ser tratada igual como un habitante. Finalmente no cuestiona la legislación que regula el tema de la expulsión, tampoco cuestiona la expulsión, sino que hace un examen de igualdad formal, pero en el contexto del trato efectivo de las personas migrantes puede considerarse un avance. Y para nuestro tercer caso, en materia de diversidad sexual, vamos a discutir el caso de matrimonio igualitario, hoy resuelto en la Argentina, pero que nos permite ilustrar bien las diferencias que genera el uso de las diferentes fórmulas de igualdad. En el caso Rachid contra Renaper de 2007, la jueza interviniente aplicó la versión formal de la igualdad, considerando que las parejas de personas del mismo sexo no podían pedir un trato diferente ante la ley. Debe tratarse igual, decía la jueza, a quienes se encuentran en iguales circunstancias, y ello no impide que la legislación contemple en forma distinta situaciones que considera diferentes. En otras palabras, que las reclamantes podían casarse, solo que debían hacerlo con personas de diferente sexo. La deficiencia de esta respuesta no amerita mayores comentarios, me parece. Mucho más interesante resultó la decisión judicial en el caso Freire Di Bello contra Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este caso, en sintonía con la fórmula de igualdad como redistribución y reconocimiento, la jueza Gabriela Seijas afirma: el derecho a la igualdad supone previamente el derecho a ser quien se es, y la garantía de que el Estado solo intervendrá para proteger esa existencia y para contradecir cualquier fuerza que intente cercenarla o regularla severamente. No se es igual en la medida de la ley, sino ante ella. La ley no debe discriminar entre las diferencias de un habitante y otro, sino que debe tratar a cada uno con igual respeto en función de sus singularidades. Desde esta perspectiva, una respuesta adecuada al reclamo implica transformar la institución matrimonial, de modo que pueda albergar todas las formas de familia que se dan en la sociedad. Esto era invisible desde la perspectiva restringida de la igualdad formal, como vimos en el primer caso, y aun si aplicásemos la segunda fórmula, que es la de la igualdad material, nos hubiera llevado al mero reconocimiento de la unión civil. Bien, como hemos visto, la aplicación de las fórmulas de igualdad no es trivial, y tomarnos la igualdad en serio exige conocer y manejar estas diferentes herramientas para así aplicar en cada caso la que resulta más adecuada a los estándares exigidos por la Constitución. Bien, para seguir pensando el tema de la igualdad, los invitamos a consultar el material disponible en la página de la facultad, y eso es todo. Muchas gracias.